Cordial saludo, tutor Harold, compañeros. Hago el video de la exposición para esta fase 3. Mi nombre es Mauricio Andrés Escobar López y iniciamos. Yo seleccioné el tema de protocolos TCP, UDP e IP, por lo cual, bueno, podemos entrar como en primero estos tres protocolos, o sea, son fundamentales y tienen que ver mucho con todo lo que se mueve a través de Internet o lo que se transporta la información a través de Internet. Estos tres permiten mover toda la información o los datos a través de las redes de computacionales o las redes de computadores y transmitirlas pues de un dispositivo al otro en diferentes redes o inclusive en diferentes ubicaciones geográficas. Casi que toda la red, tanto Internet como muchas otras redes, se mueven a través de estos tres protocolos. Estos protocolos, aunque tienen sus diferencias, se apoyan en un otro y trabajan juntos para poder traer esa comunicación a través de las redes y lograr ese envío de paquetes de información que pueda transferirse de manera confiable y poder como transmitir a través de la línea, a través de las redes en todo el mundo. O sea, esto se ha convertido, estos protocolos hacen parte en esa capa de transporte, tanto el modelo como el modelo TCP, IP, en donde definitivamente son fundamentales en este momento en las redes. Bueno, el protocolo IP tiene que ver con el Internet Protocol, digamos es como la base más básico. Tiene que ver con el que se encarga de utilizar y enviar los paquetes a través de las redes, de las diferentes redes o tipos de redes. Es un protocolo sin conexión, lo que significa que no establece una conexión para enviar los datos. Las direcciones son únicas, son IPs únicas, es como un identificador de la red. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de una dirección IP, que es lo que más comúnmente encontramos, ¿no? Existen dos tipos, que la versión 4, que es la que ha utilizado durante mucho tiempo, y actualmente también se está trabajando una versión IP versión 6, que pues tiene que ver como la manera en cómo se amplía el rango de direcciones IP. Este protocolo, digamos que es lo más básico a través o es el protocolo más básico de los tres, pero es uno de los más importantes porque es el que encarga de enviar y recibir, digamos que los paquetes de información a través de los dispositivos que están conectados en las diferentes redes. Tiene que cumplir algunas reglas básicas de transmisión de datos, como el tema del direccionamiento y el enrutamiento. Entonces, digamos que él toma estas direcciones, una dirección de inicio, una dirección de destino, en donde tiene la información dentro de esos paquetes y se asegura pues que la información llegue a su destino final, a la dirección que se le ha dado. Estas direcciones lo que hace es que identifica a un lugar, ya sea un servidor, sea un equipo, sea donde esté el destino de esa información. Em, Cuando se envía el paquete, la información viaja a través de esta red y divide, y digamos que normalmente, digamos, el paquete grande lo divide en paquetes más pequeños o en paquetes que sean, en este caso, para poder transportarlos a través de la red. Cada paquete es enviado es de manera independiente a través de la red de la computadora, y pues cada router utiliza la dirección IP destino para enrutar los paquetes al destino final. Entonces, digamos que el dato o el paquete completo se divide en varios paquetes que empiezan a viajar a través de la red. Una vez que el paquete llega a la información al destino, entonces el mismo IP o el mismo protocolo se encarga de volver a ensamblar los paquetes de datos en el orden adecuado o en el orden correcto para volver a tener todo el dato, la información completa. En el caso de que llegue a faltar un paquete o no llegue incorrectamente, entonces lo que hace el protocolo es solicitar nuevamente la retransmisión de esos paquetes para pues asegurarse que llegue la información de manera correcta. Podemos resumir entonces que es un protocolo que funciona dividiendo los datos en diferentes paquetes más pequeños, cada uno con su propia dirección. Luego estos son enrutados y son enviados a través de la red y llegan a ese destino final con la función de poder asegurar los paquetes que lleguen en el orden correcto. Y pues en caso, como ya lo habíamos dicho, de que no llegue a faltar alguno o alguno esté incorrecto, entonces vuelve a solicitar esta información o nuevamente el reenvío para garantizar que la información esté completa. Luego tenemos el protocolo TCP, que es el Transmission Control Protocol o el protocolo de control de transmisión. Este se utiliza especialmente para garantizar que esos paquetes de información
por ejemplo, del video lleguen a la computadora de manera confiable y en el orden adecuado para que el TCP pueda utilizar ese proceso, o sea, el TCP utiliza un proceso de verificación de errores y de retransmisión de datos para asegurar que pues todos los paquetes lleguen de esa manera correcta. Cuando se envían estos paquetes a través de la red, entonces el TCP es el encargado de dividir los datos en segmentos más pequeños y agrega encabezados que cada segmento garantiza pues la transmisión para garantizar esta transmisión de los paquetes. Estos encabezados incluyen información o lo que se conoce de cabecera de los números de secuencia del segmento. Por ejemplo, aquí vemos una serie de más o menos cómo está conformado. Entonces, digamos que tiene unos octetos o unas bytes de información en donde cada va a transmitir y va a indicar entonces dentro de esos octetos, o sea, el puerto de origen, el puerto de destino, el número de secuencia, el número de acuse recibido o cuando fue recibido, la longitud de esa cabecera, el reservado, los flags, las banderas, las ventanas y digamos que dentro de eso se suma la verificación o el checkpoint, que es lo que hace es verificar que el tamaño sea el que salió llegue al mismo lugar, el puntero donde está apuntando o donde se encuentra la dirección, las opciones pues digamos de rellenos de la cabecera y ya pues digamos que después viene la parte de los datos. La manera como funciona esto, todos estos elementos precisamente se los utiliza el protocolo para poder ensamblar, ordenar correctamente la información para garantizar que esté completa. Lo mismo lo que habíamos dicho, si por alguna razón se pierde o se daña alguno de los paquetes de transmisión, entonces el TCP lo que hace es volver a solicitar ese segmento faltante, generalmente a través del chequeo o del checksum hace esto. El TCP también puede cumplir una función de regular la velocidad de transmisión de los datos para evitar pues, la congestión dentro de la misma red. Eso es lo que se utiliza un proceso llamado que es el control de flujo para asegurar que los dispositivos receptores, ya sean los routers o los diferentes equipos, no se saturen demasiado al momento de enviar los datos del dispositivo emisor. Podemos decir entonces que es un protocolo confiable de datos en la red que divide los datos en segmentos más pequeños, agregando encabezados o información para poder verificar la información o de tanto confirmar el recibido y regula pues digamos que esas velocidades de transmisión y ese proceso de transmisión de los datos para que pues garantizar que la información llegue sin errores y confiable. Digamos que se junta con el TCP, o sea, el protocolo TCP, pues prácticamente estos dos se unen para poder hacer toda esa transmisión. Recordemos que es lo más básico en donde se encarga de transmitir o de empaquetar esa información. El TCP se encarga de convertir o es el encargado como de direccionar y mandar toda esta información a cada uno de sus paquetes para la transmisión dentro de la red. Entonces él sale de una información, viaja a través de las diferentes, enviado por los diferentes dispositivos o routers a través de la red, son recibidos, nuevamente se transforma la información y después es mostrado, si es en caso de un servidor, pues él ya se va a encargar también de hacer el mismo proceso internamente para enviarlo a los diferentes equipos o dispositivos o puede pasar de manera directa, como sucede muchas veces en nuestra casa, que llega directamente al router y el router ya no le envía directamente a nuestra máquina. Vemos que esto es como un modelo de cómo es el modelo de comunicación. Él envía pues esa sincronización, recibe esa confirmación de recibido y lo mismo y vuelve y entonces es ese protocolo que se maneja así. Eh, Controla y se utiliza para la transmisión de datos. Se envía esa información, utiliza, como ya habíamos hablado, la división de los datos o el empaquetamiento, en donde les da un direccionamiento, donde hay un enrutamiento de estos paquetes, donde hay una verificación de errores, en caso de que se encuentren hay una retransmisión de los datos para poder asegurar esto. Eh, Como podemos decir, divide los datos en más pequeños y la información pues llega al destino final bajo este protocolo. Utilizan la mayoría de los conjuntos o la gran parte de las redes, especialmente las redes, digamos, corporativas, utilizan mucho el TCP porque garantiza, digamos, que no haya errores en la transmisión, garantiza la información que llegue sin errores o sea, que toda la información que se envíe se garantice que los datos lleguen de manera correcta. Por eso es más usado, digamos, que dentro de las compañías o las empresas para poder hacer esta transmisión a través de TCP. También tenemos el protocolo UDP o User Datagram Protocol.
O sea, este es se utiliza un sistema de datagramas, o sea, que transforma o diferentes, digamos, rutas de destino. También, bueno, pero puede utilizar diferentes rutas de destino, los datagramas. Datagramas como una segmentación que él hace. Este protocolo es utilizado para transmitir los datos en tiempo real. Es muy usado para el tema del audio, del video en línea, o sea, en tiempo real. Y a diferencia del TCP, este UDP no garantiza la entrega confiable de los datos. Lo que sí tiene una ventaja referente al TCP es que es muchísimo más rápido y eficiente en lo que tiene que ver con la transmisión. Y se utiliza muchísimo, o es especialmente utilizado en las transmisiones en vivo, en los streaming y toda esta parte. En lugar de establecer una conexión como lo hace el TCP, él simplemente envía los paquetes a través de la red. Cada paquete pues igualmente incluye una dirección IP de un origen y un destino, con un número de puerto que identifica pues el proceso donde él va a llegar y que este es enviado para enviar y recibir el paquete. O sea, él se identifica a través de un puerto. Debido a que no proporciona no hay una confirmación dentro de la entrega o el reenvío de paquetes perdidos, se dañan los datos, o sea, los datos al final pueden llegar a perderse o degradarse. Y otra cosa es que no llegan en un orden como si ocurre con el TCP, perdón, con el TCP, el TCI o el protocolo TCP/IP. El UDP puede entregar en desorden o fuera de orden. Se puede considerar especialmente un protocolo no muy confiable. Pero en resumidas cuentas podemos decir que este protocolo hace parte del mundo de la transmisión precisamente por esa velocidad y en sistemas donde no requieran, como ya lo hemos visto en la transmisión de video, de audio, donde no necesariamente se necesita que la información sea 100% exacta, se puede llegar a utilizar por la gran velocidad de transmisión que se puede alcanzar por medio de este protocolo UDP. Algunas diferencias, bueno, acá pues podemos ver, él lo que hace es que envía la respuesta y le envía las peticiones, pero no se establece como un chequeo de haber recibido o de control de los mismos paquetes, si llegaron con errores, si llegaron todos. Podemos ver una comparación de los dos protocolos. Entonces, digamos que el TCP frente al UDP, podemos ver que el TCP entrega los datos de manera confiable, mientras que el UDP no alcanza a lograr esta confiabilidad de los datos. El TCP establece una conexión antes de enviar los datos. O sea, él se asegura que haya una conexión, mientras que el UDP los puede enviar sin ningún inconveniente, le empiezas a enviar la información. Eh, Usa diferentes números de secuencia para ensamblar los paquetes en el orden correcto. O sea, le da como una codificación a sus paquetes, a él no se le pierde ninguno, mientras que en el UDP no usa números de secuencia para ensamblar paquetes en el orden correcto. Él simplemente envía sus paquetes, los datagramas, y lo que hace allá es que cuando va llegando, pues los va armando. Realiza un control de gestión para evitar sobrecarga de la red. O sea, en ese caso él va mirando y va verificando si la red se está saturando, entonces él empieza como a generar ese control o a enviarlos más rápido si la red lo permite, o empezar a lenterizar el envío de los paquetes para que la red o los dispositivos que están manejando todo el proceso no se saturen. Mientras que en el UDP no realiza este control, simplemente va enviando la información, la va enviando la información. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las transmisiones de video en vivo, que no muchas veces los datos los envía, pero pues depende mucho de nuestro ancho de banda, la capacidad de recibir esa información. Proporciona garantía de entregas de paquetes y retransmisión de paquetes perdidos. El TCP puede garantizar que la información que se envía, porque genera un control dentro de los mismos, puede garantizar que esa información que llega es tal cual como la que salió. Mientras que en el UDP no proporciona esa garantía de transmisión de paquetes. O sea, no es muy confiable si se requiere, digamos, alguna red que se requiera manejar temas de, no sé, de seguridad o de confirmación de que la información sea la confiable. No lo vamos a poder hacer con UDP, pero lo que sí podemos hacer es que UDP sí vamos a transmitir video, audio, cosas como estas, en donde se acepta cierto porcentaje de degradación dentro de la información, pero que al final no va a afectar, digamos que en una transmisión de un video se puede despixelar o en algunos momentos o ciertas cosas pueden perder algo de calidad, pero al final no se ve perjudicada en esencia la transmisión o lo que se quiere transmitir de esa información. Entonces, al no haber esa restricción, pues se puede utilizar UDP, pero no siempre nos va a garantizar que todos los paquetes lleguen de la manera confiada.
TCP es mucho más lento que el UDP. Eso sí es claro porque todo este proceso de confirmación, de manejo de la velocidad de la red y todas estas cosas, pues para poder mantener esa necesidad de la conexión, ¿no? Necesita mantener esa estabilidad o establecer esa conexión. Entonces, por eso es muchísimo más lento el TCP frente al UDP. El UDP, pues al no requerir esto, pues no requerir una conexión o establecer una conexión y necesidad de realizar procesos de gestión de control o todas estas cosas, pues simplemente es muchísimo más rápido en ese sentido. Es utilizado para aplicaciones que requieren entrega confiable de datos, como lo que habíamos visto. O sea, si es algo que necesitamos que garantice, no sé, por ejemplo, el envío de una clave a través de, pues claro, con todos sus procesos de encriptación y todo esto, pero sabemos que cuando se pierde una parte de esa información, pues la clave no va a funcionar. O ciertos datos o correos o cierta información no va a funcionar, no vamos a poder garantizar, vamos a poder garantizarla con el TCP y la transferencia de los archivos como diferentes archivos, correos electrónicos, todo lo que tiene que ver con esa información sensible que definitivamente necesitamos que sea tal cual como la tenemos. Mientras que en el UDP pues es utilizado más para aplicaciones que requieren transmisión rápida de datos, como ya lo habíamos dicho, audio, video en tiempo real, los juegos en línea utilizan muchas veces este tipo de UDP por toda la velocidad que están manejando. TCP utiliza puertos para identificar procesos que envían y reciben datos, mientras que el UDP utiliza puertos para identificar procesos que envíen. Digamos que ahí no hay mayor diferencia entre los dos. Igual los dos requieren puertos y necesitan identificar, o sea, una salida y un destino. Es más seguro que el UDP, el TCP, lógicamente, pues por toda esa integridad de los datos, por todo lo que hace, todo el proceso de secuencia, de checksum, o sea, de chequear que el tamaño sea el mismo de lo que salió, sea el mismo el que llegó. En el cambio, en el UDP, pues no se verifica, no se puede garantizar esta integridad de los datos. El TCP es el más utilizado en redes, como lo decíamos, empresariales y aplicaciones críticas. Definitivamente en la mayoría de las empresas vamos a encontrar este tipo de protocolos. Mientras que el UDP es más utilizado en redes de juegos, multimedia, transmisión de video, todo lo que tiene que ver con estos procesos o empresas o servicios que requieren de streaming o de transmisión que no necesitan tanta verificación, sino que están mandando cantidad de datos y a grandes velocidades. Bueno, a nivel de conclusiones, podemos decir que los protocolos, estos tres, son esenciales para la comunicación de los datos en las redes computacionales. O sea, se han convertido, digamos, como en esa esencia de lo que tiene que ver toda la transmisión a través de las redes. Claro, no podemos desconocer el resto de lo que hace parte de las diferentes capas, ¿no? Pues los equipos físicos, el cableado, los diferentes medios de transmisión, pero en lo que se encarga o la lógica, por decirlo de alguna manera, en convertir toda esa información y que todo eso sea posible son estos tres protocolos. Eh, También podemos decir que cada protocolo tiene sus fortalezas y sus debilidades. Lo importante es saber elegir el protocolo adecuado, pues dependiendo de nuestra aplicación, dependiendo de nuestra necesidad, dependiendo del servicio, pues se pueden escoger, debemos aprender a escoger o saber escoger cuál es el protocolo más adecuado. En general, TCP utiliza para aplicaciones que requieran una gran o una entrega confiable de datos, mientras que UDP se utiliza para aplicaciones que requieren velocidad y eficiencia. Las biografías que se utilizaron y bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo lo que tiene que ver referente a estos protocolos, que prácticamente es lo que nos permite hoy poder disfrutar de todo lo que tiene que ver y lo que conocemos con todo lo que es Internet, las redes WAN, LAN, que tienen esa función en la transmisión de la capa de transporte, tanto de los modelos OXI como TCP. Gracias y muy buenas noches.